La capital. Ya inmediatamente a las 8:32 vamos a saludar a Leticia Seriani, que es subsecretaria de Gestión de Información del Ministerio de Salud bonaerense. ¿Cómo le va, Leticia? Buen día. María la saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos en Mar del Plata con una mañana re linda en materia meteorológica, por lo menos la mañana es muy linda. Y en materia sanitaria, precisamente este contacto apunta a encontrarnos con la información que tienen desde provincia, o que les llega a provincia de Mar del Plata. Leticia, ¿cómo estamos? Bueno, con una situación complicada en términos de contagios, de cantidad de contagios acumulados y también de cantidad de contagios diarios. Ya hace más de un mes que Mar del Plata, General Pueyrredón, en realidad se ubica o se está comportando como cualquier municipio del AMBA. Incluso ha tenido en más de una oportunidad, ha sido el municipio con más casos diarios, y cuando no es así siempre está en segundo o tercer lugar. Esto quiere decir que todos los días crecen mucho los contagios. Y por otro lado, con una situación de mucho estrés, de mucha de saturación incipiente del sistema de salud del municipio, ¿no? Que también es otra de las cuestiones que nos preocupa, porque bueno, en el caso del hospital provincial están arriba de un 90% de ocupación, con muy pocas camas libres y con situaciones donde por momentos no hay ninguna, y bueno, y esto es una situación preocupante porque implica la complejidad ante la necesidad de una cama para un paciente, de tener que buscar derivaciones y claro. demás. Así que Leticia, sin meternos en el tema que ya fue aclarado por la provincia y por el municipio sobre el traslado aéreo, me gustaría a partir de ahora empezar a hablar de qué pasa cuando en el hospital se genera esto que pasó, ¿no? No hay camas. Bueno, ¿qué pasa con los efectores privados? ¿Pueden recibir los efectores privados? ¿Un paciente deben recibirlos? ¿O si no tienen obra social, realmente hay que derivarlos al otro nosocomio público? Bueno, ahí en realidad de lo que se trata es de qué capacidad o de qué poder de rectoría tenga el municipio y qué articulaciones se hayan generado en este tiempo con el sector privado. Lo cierto es que un paciente que tiene cobertura pública exclusiva tiene como lugar de atención el hospital público. Nosotros, por supuesto, entendemos que el sistema de salud debe ser solidario y venimos trabajando muy fuerte en eso con las cámaras de las empresas de medicina privada, de las clínicas, para que en caso de ser necesario puedan recibir pacientes que no tengan hora social o prepaga. Pero lo cierto es que esto se dificulta, y se dificulta más en algunos municipios, ¿no? Hay municipios que vienen trabajando también muchísimo en esa línea y que han hecho algunos acuerdos, sobre todo porque además tanto desde el Estado Nacional como desde el Estado de la provincia se han puesto a disposición recursos, como por ejemplo el pago a través del programa Sumar a aquellos efectores privados que atiendan pacientes del subsector público. Ajá. Pero es cierto que después en el cotidiano y en la situación, sobre todo de urgencia, que implica tener un paciente que requiere, por ejemplo, un respirador y que no puede contar, a veces esto se dificulta. Sobre todo cuando el sistema de salud está en su conjunto estresado, y entonces muchas veces lo que sucede es que las clínicas intentan reservarse camas para sus afiliados, ¿no? Pero bueno, ahí tiene que ver con también el trabajo que se vengan haciendo en cada uno de los municipios, y que hay poder de rectoría y de gobernanza sobre el sistema de salud en su conjunto tenga cada uno de los municipios. Leticia, a ver si entendí bien. Ustedes, cuando hay que derivar a un paciente del estamento público al privado, tienen un programa que se llama Sumar, dijo, que se le paga al estamento privado. El programa Sumar es un programa nacional del Ministerio de Salud de la Nación, que existe hace muchísimos años, y que en el contexto de la pandemia ha incluido un módulo, digamos, ha incluido una categoría que permite el pago a aquellos efectores privados que atiendan pacientes del subsector público. Lo que pasa es que para eso tiene que haber una firma de un convenio, digamos, tiene que haber un trabajo previo del municipio que no siempre se ha realizado. Ajá. No es que ¿En Mar del Plata, por ejemplo, no estamos adheridos? En Mar del Plata yo entiendo que todavía no han firmado convenio, o que en todo caso no con todas las clínicas, porque esto es un convenio que se va haciendo en forma particular, ¿no?
Bien. Me decía Leticia que hoy el 90% del IGA está ocupado, las camas están ocupadas en un Sí. 90%. Sí, cuando yo miré el sistema de gestión de camas que tenemos en la provincia, que es el que nos permite ver la ocupación y la desocupación también de camas en tiempo real, ayer a última hora había 2 camas disponibles en el GIGA, sí. Cuando decimos 2 camas, ¿decimos 2 camas en terapia intensiva o 2 camas generales? Sí, por supuesto. No, 2 En camas en terapia. terapia intensiva. En terapia. Sí, 2 camas en terapia ¿Y intensiva. están todas Que son las camas más críticas. ¿El resto están todas ocupadas por COVID o por otras patologías? No, hay camas ocupadas con personas que requieren de ese tipo de cuidados más allá de cuál sea su patología. Porque en realidad de eso se trata, ¿no? Cuando uno cuenta camas, tanto camas disponibles como camas libres, tiene que tener en cuenta que las camas no son de uso exclusivo de pacientes COVID. Las camas son de aquel que las necesite y que su cuadro clínico de salud requiera de ese tipo de tratamiento. Uno no puede no otorgarle una cama a alguien que lo necesita solo por el simple hecho de que su patología no es COVID, ¿no? Claro. Entonces, las camas la verdad es que se ocupan con las personas que requieren de ese tipo de cuidados, y en este caso hay camas con pacientes COVID y camas con pacientes con otros problemas de salud. Correcto. Después, bueno, lógicamente estamos hablando de pacientes que se van contagiando, de personas sanas que se van contagiando. El mismo movimiento del contagio se está dando en personas que quizás sean asintomáticas y no saben que tienen el virus. ¿Cómo ven la posibilidad de más testeos, Leticia? Lo que pasa es que en realidad hoy por hoy, y tanto a nivel internacional, a nivel nacional y también a nivel de la provincia de Buenos Aires, los hisopados o los testeos, como se dice habitualmente, están solamente indicados para personas que tienen síntomas de la enfermedad, por una cuestión sanitaria que tiene que ver con la cantidad de falsos negativos que da un hisopado o un testeo a una persona asintomática, sin síntomas. Sí. Entonces, no es una estrategia que uno puede utilizar en forma masiva e ir hisopando gente si no manifiesta síntomas. Cada vez que una persona manifiesta un síntoma compatible, digamos, y que configura un caso sospechoso, por supuesto que esa persona se hisopa, ya sea porque se acerca a un efector de salud por sus propios medios o porque se establecen distintas estrategias de vigilancia activa, de salir a buscar los casos, como puede ser el plan detectar, por ejemplo, o la vigilancia activa en geriátricos, ¿no? Donde ahí lo que hacemos es ir a buscar a la gente antes de que llegue al sistema de salud. Todo eso se hace, se sigue realizando y es lo que nos permite identificar los casos sospechosos e hisoparlos cada vez que es necesario. Lo cierto es que en la medida en que aumenta la circulación, que se habilitan actividades por fuera de lo permitido, eso sin duda genera un aumento de la circulación, y cuando aumenta la circulación aumentan los contagios. Esto es así, no hay vuelta que darle, ha pasado en todos los países del mundo y ha pasado acá también. Entonces, la única herramienta que tenemos hoy, hasta tanto contemos con la vacuna, es la de restringir la circulación y seguir fortaleciendo que todo aquel que pueda se quede en su casa, salga lo mínimo indispensable y haya menos gente dando vueltas, digamos. Acá, licenciada Seriani, nos decían que en Mar del Plata solo están hisopando a esenciales y a internados. No, yo, digamos, no creo para nada, al menos no en el hospital provincial, digamos, en el hospital provincial se hisopa a todo caso sospechoso, como se hace en todos lados de la provincia. No habría ningún motivo para que esto sea así, porque tenemos los insumos necesarios, porque tenemos una red de laboratorios que ha crecido en forma exponencial y hoy contamos con más de 60 laboratorios cuando teníamos 6 al comienzo de la pandemia, con lo cual no habría ningún motivo para no hisopar a una persona que esto no estaría ocurriendo en los hospitales, entonces. No, para nada. En los hospitales cualquier persona que llega y que manifiesta síntomas de la enfermedad, hay distintos criterios, digamos, establecidos por protocolo. En la mayoría de los casos, con 2 síntomas se hace el hisopado. Si es personal esencial o si son personas que viven en barrios populares o en instituciones de larga estadía, como pueden ser los geriátricos, con un solo síntoma se considera caso sospechoso y se hisopa, pero siempre que hay un caso sospechoso, esa persona es hisopada y se procede a hacer el diagnóstico mediante laboratorio, incorporando en el último tiempo el diagnóstico por nexo, que eso sí existe y está bien que así suceda, que tiene que ver con que una persona que es contacto estrecho
de un caso confirmado por laboratorio no requiere hisopado y se confirma por nexo epidemiológico. Esto también es así a nivel nacional y a nivel de la provincia de Buenos Aires, y entonces en esos casos no se hisopa, pero se confirma el caso y se procede como si hubiéramos tenido un resultado positivo de laboratorio. Se aísla a la persona y se aíslan a todos sus contactos estrechos. Estamos hablando con la licenciada Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión en la Información del Ministerio de Salud bonaerense, que nos atiende con la amabilidad de siempre. Bueno, en esta mañana, cuando en Mar del Plata seguimos contando muchos casos de coronavirus y vemos una temporada incipiente y lógicamente pensamos en hoy, ¿no? No se puede pensar más allá de hoy. Estaba pensando en lo que dijo Goyán ayer. En una placa puso 4 ejemplos más críticos y entre esas ciudades estaba General Pueyrredón. ¿Ustedes qué lectura hacen de lo que pasa, de lo que sucede en General Pueyrredón? La provincia, ¿cómo ve a Mar del Plata? Bueno, esto que decía al comienzo, ¿no? La verdad es que vemos una situación muy complicada de muchos casos, situación que se asemeja a los municipios que tienen el mayor número de contagios dentro del AMBA, y que entonces, pensando también en la cercanía, si bien todavía falta, pero que empieza a acercarse esta temporada de verano, entendemos que es necesario poder controlar la situación hoy para que efectivamente esa temporada de verano sea posible. La verdad es que yo veo difícil, digamos, que con esta situación, si la situación se mantiene tal como está hoy, Mar del Plata pueda recibir un número importante de turistas, simplemente porque implicaría, por un lado, mayor circulación, pero además un número más grande de población que de requerir atención sanitaria no tendría camas disponibles. Digamos, estamos hablando de un 90% de ocupación con los ciudadanos y las ciudadanas que habitualmente residen en Mar del Plata. Si a esto le agregamos un número importante de turistas, es muy poco probable que el sistema de salud pueda dar respuesta. Con lo cual es muy importante trabajar hoy para que efectivamente eso pueda suceder en el verano, que es lo que todos queremos, que por supuesto no va a ser igual que otros veranos y va a ser con protocolos y con todas las medidas necesarias de cuidado, pero con este número tan alto de contagios y con un sistema de salud tan estresado como está hoy el de General Pueyrredón, es muy difícil pensarlo. Yo imagino además que cualquier persona que esté pensando en la posibilidad de vacaciones, pensar en ir a un lugar donde hay un número tan alto de contagios también va a generar cierto temor y va a desalentar que la gente quiera ir en el verano a Mar del Plata si la situación epidemiológica sigue como está hoy. Y para que esto cambie, ¿qué se debería hacer? Porque quedan muy pocas alternativas, ¿no? Frente a la economía está todo el mundo desesperado que, además de no tener un peso, los empresarios para mantener sus estructuras no pueden seguir sin trabajar. Son 7 meses de pandemia, ¿no? Sí, sin duda hay un impacto grande en términos económicos, digamos, y en términos sociales, por supuesto, de la pandemia. Esto también es algo que ha pasado y que pasa en todos lados. Y de esto, digamos, se sale, por un lado, con un fuerte acompañamiento del Estado, como se está haciendo desde el Estado Nacional, desde el Estado Provincial, para acompañar a cada una de esas familias que están en situaciones más delicadas, y también entendiendo que hay que seguir haciendo ese esfuerzo, que por supuesto el Estado tiene que estar ahí acompañando, pero que hoy ese esfuerzo que estamos pidiendo tiene una fecha de finalización. No estamos en la misma situación que estábamos hace unos meses atrás. Hoy sabemos que existe una vacuna, que va a existir, que va a estar disponible y que entonces tenemos que hacer un esfuerzo grande que no es sin complicaciones, que no es sin sufrimiento, y eso está clarísimo, pero que es necesario hacer este esfuerzo grande un tiempo más, bajar la circulación para poder luego avanzar y poder habilitar nuevamente actividades. Obviamente todos queremos que los municipios que están en fase 3 puedan estar en fase 4 y por supuesto ojalá luego en fase 5, pero para eso es inevitable que mientras se esté en fase 3 no se habilite más allá de lo permitido. De hecho, en el caso de General Pueyrredón, ya estando en fase 4, fue un municipio que habilitó más actividades de las permitidas para esa fase y probablemente eso también haya incidido en la situación que está hoy. La verdad que pensar que en el momento donde se da la mayor cantidad de contagios se habiliten más actividades de las permitidas,
hace bastante difícil pensar en la posibilidad de un control del brote y una reducción de los casos. Es muy difícil. Entonces, bueno, por supuesto que entendemos que el esfuerzo es enorme, que hay muchos sectores que están golpeados por la pandemia, pero eso ya es así. ¿Y se puede resistir, Leticia, cree usted, se puede resistir con empresas cerradas sin trabajar? No sé, lo digo desde el punto de vista, buscándole una solución, ¿no? Desde el punto de vista de cómo hace esa empresa que va a seguir cerrada para bajar los casos, para disminuir la circulación, ¿cómo hace para vivir? Se hizo un esfuerzo muy grande hasta acá, en estos 7 meses, y sería una pena que en este pequeño trecho que nos queda por recorrer hasta contar con la vacuna, echemos por la borda ese esfuerzo. Sin duda es un esfuerzo enorme, y por eso yo decía, ese esfuerzo no puede ser nunca individual, ni puede ser dejar librado a su suerte a los ciudadanos, y tiene que haber una fuerte presencia del Estado acompañando estas situaciones. Pero la verdad es que es un esfuerzo que se viene haciendo, que se viene sosteniendo, que nos viene dando muy buenos resultados, porque hasta ahora el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires no se ha visto saturado, pero que si en estos meses, pocos meses que nos quedan por delante, aflojamos, ponemos en riesgo todo ese esfuerzo, porque una saturación del sistema de salud va a implicar un número muy grande de fallecidos, y entonces todo ese esfuerzo que hicimos encima no va a haber valido la pena. Ahora, Leticia, si siguen la cantidad de casos que están habiendo en Mar del Plata, ¿puede intervenir la provincia de alguna manera para evitar circulación? Es difícil. Nosotros, la forma que la provincia tiene es, primero, por supuesto, consensuar y pensar juntos estrategias con cada uno de los municipios. Es lo que hemos venido haciendo durante muchísimo tiempo. De hecho, el pase de Mar del Plata a fase 3 se había venido postergando porque lo veníamos hablando con el intendente, y porque él entendía que podía sostenerse esa fase 4 y que se iba a poder controlar el brote. Cuando vimos que esto ya no era así, se ha decidido el pase a fase 3, pero siempre, por supuesto, desde la provincia intentamos no intervenir, sino sí poder trabajar en conjunto con cada uno de los municipios, y por supuesto que estamos a disposición también para hacerlo con General Pueyrredón, como lo venimos haciendo por otro lado, fortaleciendo todo lo que se puede el sistema de salud, acompañando a través de los recursos para que los laboratorios puedan contar con los insumos necesarios y se puedan hacer los testeos, a través del sistema de derivaciones de la provincia, digamos. Por supuesto que todos los recursos con que cuenta la provincia están a disposición para acompañar a General Pueyrredón y a cada uno de los municipios que lo necesiten. Y por otro lado, con un sistema de fases que se ha establecido desde la provincia hace tiempo, que tiene un objetivo meramente sanitario, y que entonces está absolutamente pensado y planificado cuáles son las actividades que se pueden habilitar en cada fase, y que entendemos que en la medida en que los municipios lo comprendan y acompañen esta medida, los resultados van a ser mejores para todos. El intendente Montenegro decía el otro día que Mar del Plata debería tener una fase Mar del Plata, fase turismo, fase Costa Atlántica, con el nombre que fuere, ¿no? ¿Usted cree que puede llegar a ser posible? A ver, es difícil, insisto, es difícil en la situación que hoy está Mar del Plata pensar en la temporada de verano, ¿no? Y por otro lado, la idea no es, al menos desde la provincia, pensar fases para cada uno de los 135 municipios, sino sí, por supuesto, pensar estrategias para que la temporada de verano sea posible. Ahora, también es cierto que hay municipios turísticos cuya situación sanitaria es absolutamente distinta a la de General Pueyrredón, que merecen la posibilidad de poder realizar esa temporada de verano, que estamos trabajando para eso, también para que pueda existir en General Pueyrredón, pero que depende mucho de la situación, del trabajo que se haga en estos meses que quedan por delante. ¿Y la provincia puede intervenir también para que el turismo no llegue a Mar del Plata si los contagios siguen? Nosotros estamos trabajando, como siempre, como decía recién, con la idea de poder consensuar y pensar juntos con cada uno de los intendentes, de los secretarios de salud, de los municipios, la mejor estrategia. La idea no es que la provincia imponga nada de manera unilateral, como se ha hecho hasta ahora.
Sí entendemos que tiene que haber ciertos requisitos que se tienen que poder cumplir para que se pueda habilitar la llegada de un número grande de personas que aumente la circulación, porque inevitablemente va a aumentar Leticia, la circulación. ¿y cuáles serían esos requisitos? Bueno, por un lado, la capacidad del sistema de salud, ¿no? Que el sistema de salud pueda responder ante una eventual crecida de casos que requieran internación. Si hoy está en el 90%, ¿en qué porcentaje debería estar para que venga el turismo y provincia acepte que esto sea así? No, a ver, debería tener una ocupación más cercana al promedio de la provincia, que está cerca del 60%. Un 90% es una ocupación altísima. Digamos, es el único municipio que tiene esa ocupación de camas hoy. Es estar hablando de un sistema que está casi saturado. ¿Estamos hablando del ámbito público solamente cuando habla del 90%, sin contar los privados? El 90% exactamente es del IGA y del modular. Exacto, si contamos si incluimos en el promedio al subsector privado, ahí desciende un poco y está alrededor del 67-68%. ¿Y qué otros requisitos para que venga el turismo? Bueno, deberá bajar los casos diarios, digamos, la incidencia de casos que se dan en el municipio, y después tener en claro que en el caso de que sea posible esa temporada de verano, va a ser con restricciones y con protocolos, y no va a ser esa temporada de verano que imaginábamos, priorizando que puedan viajar grupos convivientes, priorizando el turismo familiar con cierto límite a la capacidad tanto del traslado como la capacidad hotelera. Por supuesto, sin la habilitación de lugares cerrados como podrían ser restaurantes, boliches, ¿no? Todo lo que implique que se junte gente en un espacio cerrado, digamos. Hay que pensar en una temporada que va a ser distinta a cualquier otra temporada que haya vivido cualquier persona que ha veraneado antes en la costa. ¿Qué sería lo óptimo? Bajar la incidencia de casos de 300 más o menos estamos hoy, ¿no? ¿A cuánto? No, no tiene que ver con un número. Nosotros estamos trabajando en la elaboración de indicadores para dar cuenta del riesgo de cada uno de los municipios turísticos y poder evaluar en función de ese riesgo, si es bajo, moderado o alto, qué posibilidades qué tipo de turismo se puede habilitar. Entonces estamos trabajando junto con la Subsecretaría de Turismo de la provincia en esos indicadores, coordinando con Nación también. Todavía no tenemos definido, y tampoco es que va a ser un número específico para General Pueyrredón distinto al del resto de los municipios. En todo caso, se tomarán indicadores y en función de esos indicadores se caracterizarán cada uno de los municipios turísticos y se evaluará cada una de las situaciones. Bien. Leticia, ¿el diálogo con Montenegro en este momento está bien? Siempre hemos tenido diálogo con el intendente, con la secretaria de salud también del municipio. Sí, siempre hemos estado a disposición y siempre hemos dialogado. Gracias por atendernos, Leticia. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Se llama Leticia Seriani, es subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense.